Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, Shalom, Israel. Mi nombre es Proyecto WhatsApp, José Sánchez, representando a Sakari, Puerto Rico. Y antes de empezar, quiero dar toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su Hijo de Yahweh Shai, a quien el mundo conoce como Jesucristo, Yahweh siendo el nombre del Padre que conocemos como Jehová. Agradecido de estar aquí una vez más con ustedes, trayendo una clase, ¿verdad? Continuando con la segunda parte del tema de la primera parte, que era conociendo al enemigo, y estamos enfocándonos en el personaje principal que tiene el pueblo de Dios, que vemos en la Biblia, ¿verdad? Y se llama Esaú, que era el hermano gemelo de Esaú. En la primera parte, ¿verdad? Fuimos y presentamos, ¿verdad? Cómo Esaú iba a tener enemistad con el pueblo de Dios de generación en generación. Y vamos a estar repasando, ¿verdad? Varios versículos de los cuales presentamos en la primera clase, pero queremos abundar un poquito más. Pero lo más importante de la clase de hoy es entender el linaje de Esaú y poder identificar hoy día, ¿verdad? A esta familia en la cual Dios dice, ¿verdad? Y levantó su mano y juró que lo iba a destruir. Y no tan solo eso, sino que Dios lo odia y que él no tiene manera de arrepentirse. Y vamos a presentar eso, ¿verdad? Es algo es bien difícil de procesar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es nuestra base, nuestros fundamentos por los cuales nosotros regimos nuestras doctrinas. Y el más altísimo Dios, Yahweh, no cambia. Y podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, la guerra principal que tiene el Dios, ¿verdad? Y su pueblo en el transcurso de la línea histórica de la vida que conocemos hoy, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todavía estamos viviendo estos tiempos apocalípticos, vemos, ¿verdad? Cómo la relación entre Saúl y Jacob es una que debemos saber, entender y poder, ¿verdad? Discernir en estos tiempos, porque es lo que se había profetizado de antemano que iba a estar sucediendo. Saúl es este enemigo principal, el principal antagonista, este hijo de perdición, a quien Dios llama el hijo de maldición, ¿verdad? Es un hombre maldecido, ya no puede recibir ningún tipo de bendición e incluso vamos a ver que no tiene lugar para arrepentirse y va a ser destruido en el fin. Vamos a empezar, vamos a ir al Génesis, vamos a ir nuevamente, vamos a ir al nacimiento de estas dos familias de la tierra y vamos a ver que Dios desde el vientre, Dios de antes de ellos nacer ya había determinado un destino para cada uno. Vamos aquí. El nacimiento de Jacob y Esaú. Entonces, Génesis capítulo 25, versículo 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, Padán Aram, hermano de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Ya Dios de antemano está profetizando, ¿verdad?
lo que ha de suceder, ¿verdad? Con estos hijos. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. El mayor es Esaú. Así que vamos a ir al capítulo 25 ahora de Génesis. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, que el padre Yahweh hizo una promesa a nuestro padre Abraham, que en su semilla serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Y lo escogió a él y a su semilla, ¿verdad? Y prometió, levantando su mano, jurando que le daría la tierra desde el río Nilo hasta el río Frautes. Eso es una nota que, ¿verdad?, que tengamos en consideración, porque eso todavía no ha sucedido. Eso es lo que va a suceder en el reino. Vamos a ver, ¿verdad? Eso que el más altísimo Dios hizo con su pueblo escogido, un linaje. Dios escogió un linaje, hay un árbol genealógico, ¿verdad? En donde Dios trazó, en la cual este grupo de personas, esta familia de la tierra, son las que son llamados en la palabra de Dios las 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Dios, el cual Dios escogió y separó de entre todas las naciones para ser un pueblo santo, un pueblo especial. Vamos a ir aquí al capítulo 26, en donde en el versículo 24 podemos ver que dice: y se le apareció Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Eso está hablando a Isaac. Él está diciendo que yo soy el Dios de Abraham, no de las demás naciones. Había muchas familias en ese tiempo. Entonces dice: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Cuando tú buscas la palabra descendencia en la concordancia, ¿verdad? Génesis 26, podemos ver que es la semilla, el fruto, ¿verdad?, que sale del hombre, lo cual es el espermatozoide, que entra en la mujer y ahí nace, ¿verdad?, la descendencia de esa persona que siembra esa semilla. Es el fruto, ¿verdad?, de él. Cuando buscamos, ¿verdad?, y buscamos la concordancia, en donde dice: porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Cuando tú buscas la palabra descendencia, es semilla, bendeciré a tu semilla, es la palabra en la concordancia Strong H2233, será, ¿verdad? Se escribe, será, y dice semilla, sembrar, descendencia, semen viril, porque se representa al hijo, ¿verdad? Descendencia, posteridad, los hijos. Bendeciré a tus hijos. Cuando dice te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, está hablando a sus hijos. O él, sabemos el escenario que hubo entre Sara y Agar, en donde Sara da a luz a Isaac y Agar, la sierva, dio a luz a Ismael, pero Dios no continuó bendiciendo a Ismael como lo hizo con el hijo de la promesa, que es Isaac, que es a quien ahora en esta ocasión le está acordando la promesa que hizo con Abraham, su padre. Eso dice, ok, ese era el punto que quería traer. La cuestión es que vemos, ¿verdad?, que Dios hizo una promesa y la va a cumplir. Aquí tenemos una situación en donde Esaú vende su primogenitura. Todo el mundo sabe que él, por un plato de comida, vendió su primogenitura, ¿verdad? Y que fue Jacob entonces que obtuvo la bendición.
Y todo el mundo conoce la historia, ¿verdad? En donde Jacob engaña al padre y se hace pasar por Esaú y recibe la bendición de Esaú. Y la bendición dice así en el versículo 28. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. So, el que maldiga a Jacob será maldito y el que bendiga a Jacob será bendito. Sabemos que todas las naciones han maldecido al pueblo de Dios porque lo han llevado de esclavo, ¿verdad? Como está profetizado, y por eso es que Dios va a maldecir a las demás naciones y va a castigarlas, ¿verdad? Cada uno con el juicio que Dios ya ha predeterminado de antemano, porque de antemano que naciesen Jacob y Esaú ya había el más altísimo Dios predeterminado su fin. So dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. So, también hizo lo mismo, le preparó el guisado, le hizo todo, y cuando se presentó delante del padre, el padre le dijo, ok, ya yo bendije, ya yo di la bendición que iba a dar, ¿verdad? De la primogenitura, porque le tocaba al primogénito, pero el más altísimo Dios de antemano dijo que el mayor servirá al menor. So, ya de antemano el más altísimo Dios había escogido, sin que ellos tuviesen que hacer ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. Dice, en el 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y ya esto lo habíamos repasado en las clases pasadas, pero quiero verla para que la gente que no hayan visto la clase pasada pueda al menos tener algo para poder entender de qué estamos hablando. Seguimos. Vamos a Génesis capítulo 35. Y vamos a ver, ¿verdad? Ya entendiendo de que, porque queremos hablar del linaje de Esaú y el de Jacob. Y vamos a ver quiénes son los hijos de Jacob, porque sabemos que el Dios, ¿verdad? De antemano dijo que iban a ser dos naciones. Y que una nación, ¿verdad? Que es Esaú, ya podemos ver que desea, ya tiene en su corazón matar a su hermano. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo este conflicto, ¿verdad? Durante el transcurso de la Biblia. Y cómo podemos hoy día, ¿verdad? Identificar todas estas cosas. Dice, capítulo 35 de Génesis, versículo 22, ¿verdad? A mitad del versículo leemos, dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Son los hijos de Israel, son 12, son las 12 tribus de Israel. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad, Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Entendiendo estas cosas, ¿verdad? Quise traer los hijos de Jacob para que vean, tú sabes que son 12 tribus y que los hijos de Esaú son completamente diferentes, no tienen que ver nada con los hijos de Jacob, es una nación completamente diferente. Cuando leemos en Génesis capítulo 36, 1 en adelante, podemos ver los descendientes, los hijos de Esaú. Y dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú, en la Biblia cuando leemos, vemos que cuando se identifica a Edom o los edomitas o cualquier nombre que sea de los hijos de Edom, como vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Pues sabemos que no tiene que ver nada con el pueblo de Dios, sino son el enemigo de Dios, el quien tiene enemistad con el pueblo de Dios y ha guardado rencor hasta hoy. Y por eso es que lo está matando. Dice, Esaú tomó 2 mujeres de las hijas de Canaán,
a Ada, hija de Elón, Eteo, y a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Heveo, y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz Reuel. So, lo que quiero que entiendan es que no importa, por ejemplo, que no sea ya Esaú. Si es el hijo, es lo mismo, es Edom. Está haciendo representación al padre de la familia, que es ¿verdad? Esta persona que vemos que Dios separó y hizo dos naciones. Y va atrás siempre a el patriarca de ellos, que es su padre, Esaú. Así como hoy día, las 12 tribus, quien quiera que sea, somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios escogió. Y dice, y Olibama dio a luz a Jeús, a Jalam, a Coré, y estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Estos le nacieron en la tierra de Canaán. Dice, y tomó Esaú mujeres, sus hijos y hijas, y todas las personas de su casa y su ganado, de sus bestias, y todo cuanto adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni en la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte Seir. Esto es importante entender. Este fue el territorio, ¿verdad?, en donde Dios puso a Esaú, que es Edom. Continúa. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de sus hijos, de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Me está repitiendo lo mismo. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Amalek, pues vamos a verlo, ¿verdad?, más adelante. Es uno a quien Dios ha, ¿verdad?, profetizado total destrucción a toda la familia de Esaú, pero vamos a ver, ¿verdad?, diferentes profecías donde Dios está ya de antemano dando juicio y no hay manera de que ellos escapen de estos juicios. Dice, estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samra y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam, Coré, hijos de Esaú. Quiero traer todas estas cosas, ¿verdad?, el linaje, para que vea que hay ciertos personajes en los cuales vamos a encontrarnos, para que podamos identificar que estos son hijos de Esaú, porque vamos a hablar del linaje de Esaú. Quiero que vean, porque el punto de nosotros es demostrar que hoy día, ¿verdad?, de antemano, vamos a demostrar cómo el europeo, el que conocemos hoy como el gringo, el americano, a quien vino y conquistó, ya sea españoles, italianos, franceses, portugueses, estas familias de la tierra, ¿verdad?, que parecen que están divididas, son la misma casa de Esaú, son todos la misma familia, y es por eso que quiero, ¿verdad?, repasar todo esto, para que cuando vayamos por la Biblia podamos tener, ¿verdad?, claridad de lo que queremos presentar. Ya vimos el linaje, ¿verdad? Ahora vamos a ir, ¿verdad?, por otros versos que señalan o identifican el conflicto que Dios tiene con Esaú. Así que vamos a Éxodo capítulo 17, versículo 8. Y dice, entonces vino Amalek. Amalek, ya sabemos que Amalek es hijo de Esaú, ¿verdad? Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, son los hijos de Esaú. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, que es el hijo de Esaú. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, Esaú. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espadas. Ya estamos viendo, ¿verdad? Que ya hay enemistad, como Esaú mismo dijo en el versículo 41 de capítulo 27 de Génesis, que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegará los tiempos de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ya estamos viendo cómo la enemistad que tiene Esaú sobre su hermano, ¿verdad? Está dando frutos dignos de muerte. Dice, y Jehová dijo a Moisés: escribe esta guerra que estamos viendo aquí, para memoria en un libro, y todo el incidente, ¿verdad? Todo lo que sucedió, por eso lo estamos leyendo. Y di a Josué que raeré. Vamos a ver qué palabra es esa. Raeré. Escribe esto por un monumento en un libro, para ensayar en los oídos a Josué, porque haré absolutamente apagar. Mira eso. Apagar el recuerdo de Amalek desde abajo del cielo. Él dice que quiere apagar el recuerdo. O sea que ya no va a haber más memoria. Va a llegar el tiempo en donde no va a haber más memoria de esta entidad, de este hombre que la palabra llama hijo de perdición. Dios lo va a cortar para siempre. El recuerdo de Amalek no va a estar en el día en que Dios juzgue a Esaú. Limpiar es la palabra Strong H4229, maja, ¿verdad? Maja, ahí podemos escuchar el que quiera, cómo se pronuncia. Dice borrar, poner, eliminar, destruir, borrar, abolir, alcanzar completamente, o sea, destruir completamente. Dice ser aniquilado, ser borrado, ser exterminado. ¿Por qué exterminado? Porque ellos intentaron exterminarnos y están tratando aún hoy día de exterminar a los hispanos, nativos, afroamericanos y nativoamericanos, que somos estas 12 tribus del pueblo de Israel, la cual ya yo he mostrado con pruebas irrefutables de que somos el pueblo de Dios, y que los que están en Israel hoy día son los hijos de Amalek, a quien Dios viene a destruir. Ellos robaron nuestra identidad, ¿verdad? Ya lo he presentado en otras clases, pero queremos, ¿verdad? En esta serie de clases que voy a dar referente a Esaú, ¿verdad? Volver a presentar todo esto más detalladamente para que no quede duda de lo que Dios hará. Volvemos atrás. Y dijo Jehová a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré, que eliminaré, que borraré del todo, que aniquilaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios lo va a desaparecer para siempre, como si nunca hubiese existido. La única familia de la tierra que la palabra de Dios dice o se hace referencia a ellos de manera en que van a desaparecer es solamente a Esaú. Y edificó Moisés un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que esto es: Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Yo presenté esto en la clase pasada. El trono de Jehová representa el pueblo de Dios, las 12 tribus.
porque se levantó contra ellos. Esaú no fue al templo y destruyó el trono de Jehová, o subió al cielo, al trono de Jehová, sino que tuvo guerra contra, ¿verdad? Y enemistad contra el pueblo de Dios. Dice, versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, no ha terminado las generaciones, todavía continúa hoy en el 2022. Esta enemistad, y la estamos viendo, el que entiende y sabe quién es Esaú hoy día puede identificar con claridad todo esto que estamos presentando aquí, ¿verdad? De la enemistad que tiene Esaú con su hermano Jacob. El detalle es que Esaú fue desechado y Jacob fue hecho hijo de Dios. Eso era para que vean, ¿verdad? Esto se dio en la clase pasada. Vamos ahora a ver, ir más en detalle a lo que es el linaje. Vamos aquí, vamos al libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Para poder, ¿verdad?, identificar el linaje de Esaú por la Biblia, ¿verdad? Porque hay ciertos personajes en la Biblia en la cual no podemos identificar quiénes son ellos, ¿verdad? Y para eso estamos aquí, para que veamos, ¿verdad? Que podemos trazar una línea en el linaje de Esaú hasta hoy día, 2022, y terminamos con el gringo. O sea, los europeos, las Naciones Unidas, OTAN, todos ellos son parte, o no todos ellos, sino ellos fueron los fundadores de esta bestia, ¿verdad? Que habla Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13, y el libro de Apocalipsis está dedicado a esta bestia que es representada por Esaú. Cuando leemos en el versículo 1 del libro de Esther, capítulo 3, dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. El rey de Asuero, esto es durante la conquista del reino de Media y Persia, el rey Asuero engrandece a un personaje que se llama Amán, hijo de Amedata Agageo. Este personaje, ¿verdad?, es el que tenemos que identificar y saber quién es. Es importante entender quién es Amán, hijo de Amedata Agageo. Y lo vamos a ver ahora. Así que Amán, hijo de Amedata, Agageo representando de quién es hijo, porque Agageo viene de los hijos de Agag. Podemos ver ahora en las adiciones de Esther, capítulo 16, versículo 10, en donde dice, porque Amán, un macedonio, esto es importante entenderlo, macedonio, hijo de Amadata, siendo en verdad un extraño de la sangre persa, o sea que Amán, siendo quien el rey Asuero, ¿verdad?, engrandeció, el rey Asuero engrandece a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Esto es importante, necesito que presten atención, porque aquí es donde empezamos a trazar, ¿verdad?, esa línea donde no podemos ver, nadie nos ha enseñado esto. Cuando venimos a las adiciones del libro de Esther, porque a la Biblia le quitaron libros, vamos a estar presentando eso también en clases futuras. La iglesia cristiana moderna quitó libros, ¿verdad?, como le plació. La palabra dice que no quite ni añade, pero ellos pues hacen lo que les da la gana, porque ahora ellos son Dios en la tierra.
Y dice, porque un macedonio, hijo de Amadatha, siendo en verdad un extraño de la sangre persa, eso es extraño, eso es Amán, que estamos viendo en el libro de Estel, no es un perso, son una familia diferente a la que es Amán, porque te está diciendo claramente que es un macedonio y un extraño de la sangre persa. Esto es importante. Y muy lejos de nuestra bondad y como un extraño recibido de nosotros. Esto es importante eso. Ahora vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, para que veamos cómo hacemos ahora esta conexión entre Amán, hijo de Amedata, Agageo, ¿verdad? Vamos a ver quién es Agag, un personaje en la Biblia. Vamos a ver quién es este Agag. Y dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 7 en adelante, dice: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Un agageo es un descendiente de Agag. Vamos a corroborar esa información. Vamos a buscar donde dice agageo, Agagite. Agagai, la concordancia Strong es el H91, Agagai, Agagite. Y cuando vemos en la definición, podemos ver patrial o patronímico de H90, un agageo o descendiente de Agag. Cuando vemos y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó a Agag vivo. Son los hijos de los amalecitas, ¿verdad? Tuvieron guerra en esta situación con Saúl, a quien Saúl derrota y solamente dejó vivo a Agag, el rey de Amalek, el líder de los amalecitas, la cual cuando venimos nuevamente a los hijos de Esaú, ¿verdad? Las descendientes de Saúl, los hijos, importante saber este linaje, podemos ver que en el versículo 12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Amalek es hijo de Esaú, a quien en este caso, en Primera de Samuel, Dios da una orden. Miren esto es importante. Sé que el linaje, estamos repasándolo, pero mira esta situación que está aquí. Versículo 1 del capítulo 15. Después Samuel me dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Su pueblo, hay algo posesivo, es mío, tuyo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Esta fue la situación en donde Dios le dijo, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios desechó a Esaú y no lo tomará nuevamente. Aún los de pechos. La situación de Esaú hoy día va a estar fea cuando venga Cristo. Dice Saúl, pues convocó al pueblo y les dijo, pase revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres. Ya Saúl está, ¿verdad? Haciendo su ejército para ir en contra de Esaú y que se suponía que él destruyera aún los de pecho. Mujeres, niños, hombres, aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos, ¿verdad? Mira lo que pasó. Que es lo que el versículo que tomamos, el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag,
rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dejó vivo solo al rey de Amalek, pero al resto los mató. Y Saúl, el pueblo, perdonaron a Agag. ¿Cuál fue la orden, el mandamiento? Ve pues y destruye a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las vacas y del ganado mayor y de los animales engordados y los carneros y de todo lo bueno y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Claramente, cuando leemos el versículo 10, no tengo que dar ninguna explicación, ninguna interpretación privada, porque la Biblia te explica todo. Dice, y vino palabra de Jehová, Moisés, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira el embustero. Samuel entonces dijo, ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, y otra mentira dijo, ¿ves? Allá está mintiendo, porque no destruyó todo. Samuel solamente le menciona a los animales, pero viene Saúl y dice, pero lo demás lo destruimos, que es mentira. Porque claramente la orden fue, ve y era Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y niñas y aun de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl viene y deja a Agag, rey de Amalek, vivo y lo mejor de su ganado. Y mira lo que dijo Jehová. Luego, dice, para que vea la severidad que tuvo el desobedecer, el no matar a Amalek, a quien leímos. Vamos atrás nuevamente. En el versículo 16 del capítulo 17 del libro de Éxodo dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek hoy día, para que sepan de antemano, son los falsos judíos que están en Israel, quienes usurparon nuestra identidad. Están haciendo copia de lo que sucedió a ellos, están pagándole, ¿verdad?, al pueblo de Dios, pero fue por causa del pecado del pueblo de Dios, por apartarse de Dios. Esa es la consecuencia de que la promesa que Dios dio era que el mayor serviría al menor. ¿Ves? Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ahora el menor está sirviendo al mayor, porque las tribus de Israel, que están entre las naciones dispersas, pero la mayoría están en las Américas, que somos los indios y las tribus indígenas que fuimos esclavizados, incluyendo los afroamericanos, ¿verdad? Ahora estamos sirviendo aquí a quien esclavizó, que fue estas naciones europeas, españoles, italianos, franceses, ingleses, las naciones europeas. El mayor servirá al menor y hoy el menor está sirviendo al mayor, que es Esaú, que es esta bestia de Apocalipsis. Repito, la bestia que habla Apocalipsis, a quien Dios viene a destruir. Estábamos en 1 Samuel. Estamos viendo ya que en la Biblia, en ocasiones aparecen personajes como en el del libro de Esther, ¿verdad? Amán, hijo de Amadata, agageo. Agag es amalecita, hijo de Amalek, hijo de Esaú, a quien es honrado en este caso por el rey Asuero, quien
es un extraño, como leímos, Amán, un macedonio. Vamos a ver quién más son macedonios. Macedonia viene de Grecia, lo vamos a ver más adelante. Hijo de Amadata, siendo en verdad un extraño de la lengua persa, ¿ve? Aunque está durante el cautiverio perso, no es de Persia, sino que él solamente está ahí en un puesto, ¿verdad?, de liderato en el reino de los medos persos. Todo el mundo conoce quién es Amán y qué es lo que hizo, ¿verdad? Sabemos que Amán odiaba al pueblo de Dios. Vamos a presentar eso rapidito. Vamos a irle aquí, a leer más adelante para por lo menos tener, ¿verdad?, algo de lo que habla el libro de Esther. Dice el versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Está haciendo una diferencia, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios, sus leyes y las demás familias de la tierra, porque Dios solamente dio sus leyes y estatutos a el pueblo de Israel, a más nadie. Dice, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Mira esto, podemos ver que Amán, hijo de Agag, hijo de Amalek, hijo de Esaú, como está profetizado, en donde él, ¿verdad?, declara en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso está sucediendo lo mismo, ¿verdad? Porque el más altísimo Dios dijo que iba a tener guerra con Amalek de generación en generación, o sea, los hijos de Esaú. Y en el libro de Esther aparece Amán, que es hijo de Agag, Amalecita, y está todavía, estamos hablando que de Génesis al libro de Esther surgen siglos. Y todavía los hijos está en su DNA impregnado este rencor, esta raíz de amargura, de destruir, ¿verdad? Tienen por misión en ellos, están diseñados para levantarse y querer matar al pueblo de Dios. Y dice, volvemos y leemos. Y dijo Amán al rey Asuero, Amán, siendo hijo de Esaú, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Quiere matarlos aún. Si le place al rey, decreta que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, vuelve y lo repite, enemigo de los judíos. Por eso digo que Esaú, los amalecitas, los hijos de Elifaz, todo lo que pertenece a Edom, a quien Dios dio orden a Saúl que destruyera todo lo de ellos, que fue la razón por la cual Dios desechó a Saúl y pasó el reino a David, que David sí destruyó en un conflicto entre los edomitas. Dentro de los que habían ahí, los mató a todos, no dejó ni uno vivo, y por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, excepto, ¿verdad?, las faltas que cometió a quien Dios le perdonó a él, ¿verdad?, esas faltas, y continuó siendo este hombre conforme al corazón de Dios. Continuamos ahora, vamos para el libro de los Macabeos y ya hemos podido ver, ¿verdad?, el linaje hasta el Amán, que es un macedonio, lo pudimos ver, ¿verdad? Macedonio, aquí lo vemos, ¿verdad? Un macedonio
hijo de Amádata, que es la madre, extraño de la sangre de Persa, o sea que no es de los persos, sino es un hijo de Edom que está en una posición, ¿verdad?, de liderato en el reino de los medos persos, colándose, ¿verdad?, buscando destruir al pueblo de Dios. Vamos al libro del Primera de Macabeos. Ya sabemos que Amán es hijo de Amalek, hijo de Saúl, y son macedonios. Macedonio, cuando buscamos la palabra macedonio, dice, Macedonia se refiere más comúnmente a, aquí viene, un país del sureste de Europa, conocido hasta la República de Macedonia, un reino de la antigüedad griega, una región geográfica tradicional que se abarca las 3 divisiones administrativas del norte de Grecia, una región geográfica histórica, ¿verdad?, que hoy incluye partes de 6 balcánicos. Ver mapas. Aquí te está presentando, la cuestión es que los macedonios son los griegos, y por eso es que venimos aquí a Primera de Macabeos, ¿verdad?, que son los apócrifos, libros que se sacaron de la Biblia. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Dario, rey de los persas y los medos. Cuando Alejandro Magno, para llegar al lugar de autoridad que tuvo, en donde gobernó el mundo conocido en ese entonces, que fueron Europa, África y Asia, ¿verdad?, tomó control de toda esa región, venciendo a los medos persos, ¿verdad?, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. Este es Alejandro Magno. El que ha estudiado historia conoce quién fue Alejandro Magno. Vemos a Alejandro Magno, ¿verdad?, que es macedonio, quien es descendiente de Esaú, hijo de Filipo. Claramente está de que ve, así como es el punto, ¿verdad?, porque Amán, un macedonio, siendo Amán un amalecita y siendo macedonio, ¿verdad?, cuando venimos a Alejandro Magno de Macedonia, ¿verdad?, siendo hijo de Saúl, siendo identificado como Macedonia, así como Esaú, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Dario, ¿verdad? Vino ahora Esaú y toma control, ¿verdad?, sobre el mundo, como ya mencionamos, y empieza a reinar. Luego de Alejandro Magno, que muere, dice en el versículo 5, pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir repartió su reino. Alejandro Magno dejó su reino a 4 gobernantes, ¿verdad?, que fueron sus generales, y es aquí donde nace lo que es el Imperio Romano. Vamos a ver y a demostrar cómo continúa la descendencia de Saúl durante la historia y llegan a convertirse en los romanos, ¿verdad?, que sabemos que cuando vamos al libro de Daniel, versículo 7, en 4 bestias. La tercera bestia es el imperio de Grecia con Alejandro Magno, y la última bestia es el imperio romano, quienes estos últimos 2 imperios que reinarían en los últimos tiempos iban a estar compuestos por los hijos de Esaú. Mateo versículo 2, versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, cuando buscamos quién es Herodes, estamos ya en el Imperio Romano, ¿verdad?
cualquiera puede hacer esto, era hijo de Antipatro de Idumea. El padre de Herodes, quien intentó matar a Cristo tan pronto como naciese, como dice Apocalipsis capítulo 12, de la bestia que representa a Esaú, ya lo hemos pasado. Herodes, el padre de Herodes, se llama Antipatro de Idumea y dice, fue el fundador de la dinastía herodiana y el padre de Herodes, uno, el grande. Antipatro, perdonen, de Idumea. Idumea, cuando buscamos Idumea, se está haciendo referencia a Edom. El padre de Herodes es Antipatre el edomita. ¿Ve? Edom, que significa rojo, porque son las razas rojas. O Idumea, en griego, te da en griego. Era una región levante mediterránea ubicada en el sur de Judea y el Mar Muerto. La cuestión es que podemos ver que en Mateo capítulo 2, Herodes, quien intentó matar a Cristo, dando un decreto de matar a todo primogénito de 2 años o menos, es hijo de Edom, a quien ya podemos, ¿verdad?, saber que lo que el Padre dijo, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 17, versículo 16, que dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, o sea, el pueblo de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, cómo continúa Herodes, siendo Esaú, hijo de Edom, Herodes, ¿verdad?, continúa hoy con el deseo que tuvo un día en Génesis capítulo 30, Génesis 27, volvemos otra vez, 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Pues continuamos, ¿verdad? En el libro de Esther, como dijo al rey Asuero, hablando y haciendo referencia al pueblo de Dios, y dice, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada les beneficia el dejarlos vivir. Continúa con ese mismo deseo de matar a Jacob, y aquí podemos ver que intenta contra la vida de el Mesías. Sí, aquí podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 14, que Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré. Pudimos ver la definición de raer, que sería exterminar, cortar, destruir, aniquilar o borrar del todo la memoria de Amalek, o sea, los hijos de Esaú, de debajo del cielo. Y va a llegar ese día en el fin, pero pudimos ver entonces cómo Esaú, ¿verdad?, continuó durante el transcurso de la Biblia buscando destruir a Jacob, incluso intentando matar al Mesías. Pudimos ver que el padre de Herodes se llama Antipatro de Idumea, o sea, de Idumea representando hijos de Edom. Eso estamos ya en el Nuevo Testamento y todavía podemos ver el linaje de Esaú buscando destruir al pueblo de Dios, porque cuando Cristo llegó estaban ellos bajo el dominio de Edom, de Esaú. No se está cumpliendo aún lo que el más altísimo Dios profetizó con Esaú, que el mayor, ¿verdad? Génesis 25, capítulo 25, versículo 23, que dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor.
estamos viendo que todavía estamos bajo ese imperio romano, ¿verdad? Esa bestia que habla el Apocalipsis, capítulo 12, y todo el libro de Apocalipsis está haciendo referencia a la destrucción de esta bestia, que es Edom, y todavía el menor está sirviendo al mayor, contrario a la profecía que el más altísimo dijo que iba a suceder, que el menor iba a ser servido por el mayor, que en este caso el mayor es Esaú y el menor es Jacob. O sea, pudimos ver los descendientes de Jacob, que se componen de 12 tribus, ¿verdad? Pudimos ver cómo claramente Herodes continúa siendo del linaje de Esaú. Quiero presentarle ahora un video en donde es en inglés, pero voy a ver si lo traduzco en español, en donde ¿verdad? Un doctor en la materia explica lo que yo le estoy tratando de explicar aquí con la Biblia. Hello. In this week's Torah portion, Devarim, the Israelites are positioned to enter the land of Israel. But to do so, they must pass through the land of the Edomites. Aquí está presentando el Señor, ¿verdad? Una situación en la cual se encuentra en la Biblia, en donde el pueblo de Dios trató de pasar por las tierras de Edom, de los hijos de Esaú, y no le permitieron el paso. South of the Dead Sea. The Edomites are the descendants of Edom, who is also known as Esau, Jacob's evil twin. Aquí está presentando, ¿verdad? Diciendo lo que hemos repasado ya en la clase, que los edomitas son los descendientes de Edom, quienes también conocido como Esaú, el hermano malvado de Jacob. Our tradition tells us that the Edomites are the ancestors of the Romans. Aquí está mencionando que los edomitas son los ancestros de los romanos, como ya mostramos de antemano. And indeed, of all Europeans, y no tan solo de ellos, sino también de todos los europeos y todo el mundo cristiano. Estamos hablando que esto no es un teólogo, esto no es José hablando por hablar, esto es una verdad conocida, muy bien conocida por los estudiosos. Por el ignorante, pues claro, va a continuar ignorando la verdad porque no se le ha presentado, y cuando se le presenta, pues no la van a tomar en consideración o no la van a creer. Pero Edom es el padre de todos los europeos y de la iglesia cristiana moderna. No es la misma iglesia que tenía el pueblo de Dios durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es lo mismo. Este cristianismo moderno le pertenece a el hombre que Dios va a destruir por siempre, como ya leímos. Entire Christian world. The Midrash says, quote, 2 orphans were left to Esau, namely Remus and Romulus. And you, God, gave permission to a she-wolf to suckle them, and afterwards they arose and built Rome. Estaba hablando aquí de que Romulus es uno de los hijos de Saúl, ¿verdad? Un romano, quien fue quien edificó a Roma. Y el punto es que traer prueba, ¿verdad? Que no solamente José, ¿verdad? Dice esto, sino que es un conocido hecho de que todos estos europeos son los hijos de Esaú, quienes fueron que conquistaron al pueblo de Dios, ¿verdad? Empezando desde el renacimiento del Imperio Romano, ¿verdad? Para acá, 1450, 1400 en adelante, y empezaron a conquistar y llegaron acá a lo que conocemos hoy como las Américas y esclavizaron. La Biblia dice que esta iba a ser la última esclavitud que iba a tener el pueblo de Dios. En Daniel capítulo 7 dice que esta última bestia iba a ser quien esclavizaría al pueblo de Dios, y que Cristo dijo que para el tiempo del fin su pueblo iba a ser llevado esclavo a todas las naciones. Eso está en Lucas 21-24, lo he mencionado muchas veces, no voy a ir allí ahora, ¿verdad? Pero que está
claramente la palabra de Dios enseñándonos todas estas cosas y no se nos ha enseñado, y cuando la leemos, la ignoramos por falta de verdad, el conocimiento de la verdad que está en la palabra de Dios. Empezaron, vimos a Amán, que es hijo de Agag, Agag siendo hijo de Amalecita, Amalecita siendo un hijo de Edom. Pudimos ver a Alejandro Magno, que es quien crea en lo que es el imperio, lidera el imperio griego, y que deja su reino a 4 generales, que donde entonces, luego de siglos, se convierte el imperio romano, y por eso es que podemos ver todo lo que le compete a los griegos, le pertenece también a los romanos, se llama el imperio greco-romano, y que hoy día lo componen todas estas naciones europeas, las cuales componen a esta bestia que está rigiendo al mundo. Esaú hoy día está rigiendo el mundo. Tenemos un versículo en el libro de Esdras, en donde podemos ver, ¿verdad?, del más altísimo Dios presentando un escenario en la cual es el que estamos haciendo mención hoy en esta clase. Y dice, porque Esaú, segunda de Esdras, capítulo 6, versículo 9, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del que sigue. Esaú iba a estar reinando en el fin del mundo, en el reino, ese nuevo comienzo que Dios va a darle al mundo, ¿verdad? Israel siendo el pueblo escogido, siendo a quien va a establecer como cabeza de monte, como hemos repasado en clases pasadas, ¿verdad? Siendo Cristo el rey de Israel, quien regirá, como dice Apocalipsis 2:26, el mundo, las naciones con una vara de hierro. Es el reino que Dios establecerá luego de venir y destruir a Esaú, quien regirá el mundo en este tiempo del fin, y es quien está rigiendo el mundo, y todo el mundo sabe quién ahora mismo gobierna el mundo, y se llama el gringo, el americano, el europeo, ¿verdad? Esta familia de la tierra que ahora mismo tiene control del mundo, que Apocalipsis dice que hace descender fuego del cielo porque tienen esta capacidad militar nuclear que quien se lo opone destruye. Vamos a ir aquí al libro de Amós, y en el versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré mi castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado, siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Bosra siendo el territorio en donde vive Edom, pero solamente está haciendo representación, ¿verdad?, de él, su tierra. La tierra natal de él es Bosra, solo que él continuó migrando y usurpando reinos, como pudimos ver, ¿verdad?, en su linaje, como él buscaba tener siempre el favor de todos estos gobernantes que tenían al pueblo de Dios esclavos, y que aprovechaba todas estas oportunidades para buscar matar a su hermano. Vamos a repasar una profecía. Ya la repasamos en la clase pasada. En el Números capítulo 24, dice, en el versículo 5 en adelante, para entrar en contexto, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia, su semilla, sus hijos serán en muchas aguas. Enaltecerá su rey
más que Agag. Agag siendo un amalecita, ya repasamos eso, porque está haciendo representación aquí de Cristo, lo vamos a poder ver más adelante, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, ¿ves? No sacó de Egipto a Agag, ni a los amalecitas, sacó de Egipto a Israel. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te bendijeren. So, ahí es una profecía para el tiempo del fin, ¿ves? Y mira ahora en el versículo 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caídos pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, haciendo representación a Cristo, y herirá las sienes de Moab, que son los chinos, y destruirá a todos los hijos de Set. Dice en el 18, será Edom tomada, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, porque es la cabeza de las naciones hoy día. Ellos fueron quienes monetizaron todo lo que fue el transatlántico, la esclavitud, durante el periodo de esclavitud. Ellos fueron quienes monetizaron para que todo se pudiera dar, ¿verdad? Como se dio, que fue la esclavitud de toda una nación. Dice, mas al fin perecerá para siempre, como vimos y mencionamos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 17, versículo 14, que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. So, Dios continúa repitiendo lo mismo durante el transcurso de la Biblia, que, ¿verdad? Tiene algo en contra de Esaú y a quien destruiría por completo al punto que quitaría la memoria de su existencia de debajo del cielo. Por eso cuando vamos a Malaquías, ¿verdad? Ya esto lo hemos repasado, pero vamos a terminar con estos versículos en donde el más altísimo Dios está reclamándole a su pueblo y le dice, yo os he amado y dije, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. So, Dios abandonó su heredad. La heredad de Edom es todo lo que tiene, así como pudimos ver en Primera de Samuel, cómo ordenó a Saúl a destruir todo lo que tenía Esaú. Desde hombres, mujeres, niños, aún los de pechos, vacas, ganado, todo lo que tiene de Saúl. Pero Saúl, fue desechado porque dejó vivo a Agag, el rey de Amalek, y lo mejor de su ganado. Y Dios lo desechó y puso a David, ¿verdad? En posición de rey, ¿verdad? Desechando así ahora a Saúl. Y todo el mundo conoce la historia. So, dice en el versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. So, Dios ya ha decretado algo, ¿verdad? Ha desechado completamente, no tan solo a Esaú, sino a sus hijos, ¿verdad? Porque han guardado rencor, hay algo en su DNA, biológicamente están diseñados ya de antemano, de antes que naciesen,
bien o mal, de antes que hiciesen bien o mal, ¿verdad? Ya de antemano él fue desechado antes que naciese. Podemos ver la profecía que el mayor servirá al menor. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos ver también en Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante, podemos ver, ¿verdad? Pablo hablándole a los israelitas que se encuentran en Roma. Y entendiendo ahora nosotros que el imperio romano son los hijos de Esaú, ¿verdad? A quienes cuando Cristo llegó tenían subyugados, ¿verdad? Porque Cristo tenía en su propia tierra, siendo él hijo, dar tributo, ¿verdad? Que le corresponde a los siervos. ¿Ves? ¿Sabe? Entendiendo estas cosas, es imposible que Pablo haya ido a quién, a los romanos que son hijos de Esaú, porque entonces participaría de lo mismo, dejando vivo a los hijos de Esaú cuando Dios le dio instrucciones claramente en el versículo 3, capítulo 15 de 1 de Samuel, que dice: ve pues y hiere a Amalek y destruyo todo lo que tiene y no te apiades de él. Esto sería Pablo yendo a los romanos, teniendo misericordia de ellos cuando ya Dios los desechó, incumpliendo con el mandamiento de destruirlos siempre donde quiera que estuviesen. Solo que ahora le toca el dar el pago a Cristo, como veremos, ¿verdad? En versículo que estaré presentando. En el libro de Romanos, capítulo 9, dice: porque los discípulos continúan con el conocimiento de esta enemistad que hay entre Esaú y contra el pueblo de Dios, contra Israel. El 10 dice, o vamos en el 8, dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los sino hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios está hablando de que no cualquiera que diga que ser hijo es hijo, sino los hijos de la descendencia de Abraham, el linaje escogido. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras. O sea, ellos no hicieron ni bien ni mal para recibir el juicio de Dios. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Dios escogió a Jacob. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De ninguna manera podemos decir que Pablo está yendo a los romanos, a los de Esaú, diciéndole en la cara que Dios los odia. Él no estaba haciendo eso. El imperio romano también en el año 70 podemos ver en la historia que invade a Jerusalén, la destruye, y es donde el pueblo de Dios, ¿verdad? El remanente del pueblo de Dios sale de Judá y se aloja en el oeste de África, como hemos mencionado ya y hemos presentado evidencia en clases pasadas. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios de antemano ya hizo algo, lo dijo y le plació hacerlo así. No hay nadie que pueda venir y decirle a Dios que por qué Él creó los cielos de la manera en que lo hizo, por qué nos hizo de la manera en que nos hizo. Dios hizo las cosas conforme a su placer. Porque la Escritura dice a Faraón, mira lo que le dijo Faraón, la Escritura, Faraón siendo un egipcio, para esto mismo te he levantado. Dios levantó a Faraón, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La fama del más altísimo Dios, ¿verdad? Se regó por el mundo entero por la destrucción que hizo en Egipto durante el periodo en donde él viene y saca al pueblo de Egipto, ¿verdad? Mostrando su gloria, su poder con maravillas y prodigios, ¿verdad? Que fueron todas estas plagas, toda esta destrucción, aún de los primogénitos, que hoy día, aún en el Pesach, en la fiesta del Señor, se hace memoria continuamente y se supone que se enseña a los hijos de nosotros lo que sucedió en Egipto, específicamente la muerte de los primogénitos,
dando a entender cómo Dios nos ama por encima de las demás naciones. Dice, de manera que de quien quiere tener misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y sabemos que Dios endureció a Faraón para que hiciera la voluntad del Señor de no dejar al pueblo de Dios irse. Asimismo, Esaú fue diseñado para ser destruido. Vamos a ir al libro de Hebreos para que veamos, ¿verdad?, cómo continúan los discípulos hablando de este tema. Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a empezar en contexto. En versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pues ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él entendió que lo que él hizo estaba mal, pero el más altísimo Dios, de antes que naciesen, ya había estipulado un destino para Jacob y un destino para Esaú, y Jacob es para heredar la tierra y Esaú para ser destruido y no vivir en la tierra cuando Dios venga y lo haga desaparecer por siempre, luego de ser esclavizado por el pueblo de Dios. Así como ellos nos esclavizaron, la palabra de Dios dice que pagarle a ella el doble por lo que le hicieron al pueblo de Dios. Vamos a ir al Salmo 137, porque esto va a ser nuestra próxima clase. Porque, como les he estado mencionando en las clases pasadas, Esaú representa a esta Babilonia en donde Dios viene a destruir en los últimos tiempos, la cual Babilonia es el territorio que Esaú tiene control sobre, ¿verdad? Y es las Américas. Es donde predomina ahora mismo Esaú gobernando, ¿verdad?, a las naciones. Y podemos ver en el Salmo 137 cómo Dios nos da este detalle. Mira cómo dice. Haciendo referencia de que, o indicándonos que Edom es esta hija de Babilonia. Dice, oh Jehová, en versículo 7, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Todavía continúan, estamos hablando de esos salmos, siglos después, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Mira, los hijos de Edom, Dios los está identificando como esta hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichosos el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Pudimos ver en Malaquía cómo Dios desechó completamente. Dice en el versículo 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dios está completamente molesto al punto que cuando venga va a destruir completamente a Esaú, va a ser esclavizado. No tiene lugar para arrepentimiento, como lo leímos en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Y vamos a ver en Isaías capítulo 63, ¿dónde está eso? Cuando venimos a Isaías 63, estamos terminando ya, dice, versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia y grande para salvar. Este es Cristo que viene de Edom con los vestidos rojos. Y mira lo que dice.
¿Por qué has vestido tu robo y tus ropas como el que ha pisado el lagar? El lagar representando el proceso del vino, ¿verdad? Dice, he pisado yo solo el lagar. ¿Y el vino qué color es? Color similar a la sangre. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Estamos hablando que este es Cristo, que cuando venga va a venir de Edom y va a tener sus vestidos rojos manchados de sangre. Vamos a ir a Segunda Tesalonicenses. Y en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acuérdate que el día del Señor, pudimos ver que también es el día de la venganza, y ese día de la venganza es la destrucción de Esaú, pero el año de la redención del pueblo de Dios, siendo sinónimo la destrucción de Esaú con la salvación del pueblo de Dios. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el pueblo de Dios apartándose de la verdad, que es el guardar los mandamientos de Dios y la fe de Yahweh, o sea, Jesús. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este hombre es Esaú. Y es importante saber hoy quién es el hijo de perdición, porque está siendo manifestado ya desde el tiempo de Cristo, que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque él hizo a César Borgia como el falso Cristo, que esa es la imagen que tenemos hoy en las falsas iglesias, una imagen de Esaú. Él es objeto de culto porque están adorando hoy a su imagen. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sabemos que el Papa es el representante directo de Dios en la tierra, siendo también hijo de Esaú, y que Esaú también está en las tierras hoy de Israel, haciéndose pasar por los hijos de Dios, siendo abominante esto delante de los ojos de Dios. Y que el pueblo de Dios hoy está esparcido en las naciones, la mayoría estando en las Américas, a quienes fueron esclavizados en este último periodo de esclavitud, la cual ya nadie se recuerda. Pero estamos aquí, ¿verdad?, presentando toda esta información para despertar al pueblo de Dios que está entre las naciones, los hispanos, nativos, afroamericanos, todas estas tribus indígenas que fueron esclavizados en este último periodo que todo el mundo conoce. Lo hemos estudiado año tras año en la escuela, solo que pues nos han presentado una información incompleta. Pero el estudioso, el que busca, encuentra en la historia que estos mismos hombres que nos esclavizaron dejaron escrita la historia y identifican a este pueblo a quienes ellos esclavizaron como estas tribus perdidas de la casa de Israel, que ya no están perdidas, han sido encontradas. Sabemos y podemos identificarlas hoy día con facilidad. Solo que en las iglesias no enseñan nada de esto y pues ellos están bajo el sedazo de Esaú para aprender, ¿verdad? Porque van a hacerse pastores, maestros, profetas, apóstoles a la escuela de Esaú, a lo que el gobierno ha establecido como norma, ¿verdad? Y eso es lo que siguen y se glorían en la adoración y el culto que rinden a este hombre, hijo de perdición. Para terminar, venimos aquí a Isaías 34, en donde el más altísimo Dios está profetizando en contra, ¿verdad?, de las naciones, en particular a Esaú, en donde venimos, vamos a leer desde el 1, y dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella,
el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán en los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Estamos viendo que este es el juicio final a todas las naciones. Versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. El pueblo de Edom, los hijos de Esaú, son el pueblo que están malditos. Anatema viene de la palabra de maldición, o sea, ellos son el pueblo maldito por Dios. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada de su grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom, y caerán ellos búfalos, toros y becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y lo pudimos ver, lo presentamos como en Isaías 63, es el día de venganza sobre Edom. Los vestidos del Mesías serán llenos de sangre por la grande matanza que hará sobre Edom primeramente, pero las demás naciones recibirán castigo. Ustedes se preguntarán y dirán, sí, pero ellos eran gente de antes, los de ahora no han hecho el pecado que cometieron sus padres, pero la palabra de Dios claramente en Isaías capítulo 14 dice, porque está hablando de Babilonia, está hablando de Esaú en la profecía para su destrucción, dice, vamos a empezar para contexto, versículo 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Preparen a sus hijos, los hijos de estas personas que destruyeron al pueblo de Dios, que identificamos hoy como esta última nación que está rigiendo el mundo, a quien Dios viene a destruir, que se llama Edom. Vimos el linaje, pudimos ver claramente quiénes son, dónde están hoy día, lo que han hecho en estos últimos siglos, donde esclavizaron al pueblo de Dios, pues el pago va a ser sobre su cabeza. Ya Dios determinó juicio sobre esta gente de antes que naciese, desde el principio profetiza el final y será destruido para siempre, no tan solo ellos, sino sus hijos. Prepara a sus hijos para el matadero por la iniquidad de sus padres. Yo creo que eso es suficiente. Hemos hablado un ratito aquí presentando información valiosa, ¿verdad? Recomiendo que estudien, ¿verdad? Escudriñen y prueben si lo que estoy hablando yo es verdad o no. Los exhorto, ¿verdad? Que si no han visto mis videos pasados, ¿verdad? Que vayan atrás y vean por qué es que yo estoy presentando esta información hoy, porque estoy llevando como un patrón, ¿verdad? No quiero estar brincando de tópico en tópico o tema en tema, sino que quiero, ¿verdad?, llevar una línea de pensamiento para que así el oyente pueda entender lo que se está presentando. Sean bendecidos, ¿verdad? Denle like, compartan este video si les gusta, si están interesados, ¿me entienden? En que otras personas también entiendan esto que estoy presentando. Y entiendan de que estos son los últimos tiempos que estamos viviendo y necesitamos hacer lo que la palabra dice que hagamos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la fe y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Necesitamos tener
obras y fe. La fe sin obras es muerta, por eso es de suma importancia hoy entender que los mandamientos de Dios es nuestro guía en la vida y es como mostramos que realmente creemos a aquel que nos dijo en Juan capítulo 14 versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Sean bendecidos una vez más. Lo vuelvo y repito, estudien bien, escudriñen lo que estoy hablando, ¿verdad? Buscan aún más información, instrúyense aún más. Y todo esto, ¿verdad? Para gloria y honra del Altísimo Dios Yahweh, en el nombre de su Hijo de Yahweh Shai. Shalom, Israel. Sakari. We are the children of